Hablar de violencia es hablar de un lastre, es hablar de un cáncer que nos afecta como sociedad y es hablar de un problema que se ha convertido en una forma común de vivir. Hombres y mujeres, en la violencia es así, que es común, que es normal, que son enojos, que son arrebatos, que luego se pasan, que luego se pide perdón, que no hay bronca, que pues no somos los únicos en esta casa, en estas cuatro paredes que podemos vivir violencia. Hay muchas otras personas que la viven y no hay bronca, es normal. Muy buenos días, Jorge Villar, director educativo terapéutico de Juconi, junto con los niños, para platicar esta mañana con nosotros acerca de la violencia familiar y precisamente de los derechos que tienen los niños. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Arely, buenos días a ti y a tu auditorio. La violencia no es normal, no es común, esto se tiene que entender para poder pues salir de ella. Claro, lo que pasa es que hoy en día vivimos procesos muy normalizados de la violencia, donde tradicionalmente el hombre ejerce una violencia física, ¿verdad? Y la mujer una violencia pues muy pasiva, pero ambos procesos se normalizan y se regularizan dentro del hogar, y esto afecta muchísimo a los niños. Por ejemplo, la UNIFEM, que ha señalado que el 58% de las mujeres sufre algún tipo de violencia, normalmente algún tipo de violencia psicológica o física a lo largo de su vida. Y entonces, ¿esto cómo repercute en los niños? Pues estas madres que sufrieron maltrato, ahora maltratan a sus hijos y así se van reproduciendo círculos y círculos de violencia. De esta forma se convierte en una forma de educar, en una forma de entender que pues así es la familia y que es la cruz que tenemos que pagar. Sí, y de verdad que esto es lo más terrible, ¿no? Porque una vez que se normaliza este tipo de violencia, se cree que así debe de ser las cosas, y padecemos una violencia muy silenciosa pero muy dañina para la sociedad. ¿Cómo detectar cuando los niños están siendo víctimas de violencia? Sabemos que son retraídos, que tienen malas calificaciones, pero emocionalmente, ¿cómo saber que los niños están siendo violentados, que viven una situación de violencia y que además se convierten en niños violentos? Los niños que viven una violencia muy fuerte dentro de sus hogares, la reproducen, la proyectan en los espacios donde salen, por ejemplo, en las escuelas. En el caso de nosotros, la Fundación Junto con los Niños, hemos comprobado que esta violencia sale a las calles. Por ejemplo, nosotros trabajamos con poblaciones que trabajan en las calles y viven en las calles. Estos niños viven un tipo de violencia muy específica y tienen que dejar sus hogares para trabajar o en el caso de algunos de nuestros niños, viven en las calles, salen a vivir a las calles, abandonan el hogar porque ya no soportan más el maltrato o la situación que está viviendo la familia. Este tipo de niños, ¿cómo viven, cómo crecen, qué dicen, qué sienten? Bueno, estos niños crecen con alteraciones de su desarrollo muy severas. Por ejemplo, estos niños tienen trastornos de personalidad cuando van creciendo y van reproduciendo este tipo de situaciones en sus propios hijos. Y así es muy difícil que se pueda parar esta violencia, ¿no? Estos ciclos que se van repitiendo. Y en las escuelas, pues lo vemos cuando pueden ir a las escuelas, pues las maestras se quejan muchísimo, ¿no? De sus comportamientos, no son niños que aprenden, no son niños que se adaptan fácilmente a situaciones sociales o escolares. Hablabas de los niños de la calle con respecto, a una situación de violencia que viven específicamente que los hace, salir de casa y quedarse en calle. Pero con respecto a los que nos encontramos alrededor, con respecto a quienes hemos tenido la mala forma de estar cerca de alguien que se violenta con sus hijos, que los trata mal, que los golpea, en ocasiones decimos, no me puedo meter porque no es mi hijo, no es de mi familia. Sí. Alrededor la sociedad también debe tener una responsabilidad con respecto al abuso que se comete en contra de los niños. Sí, y es por eso que nosotros estamos diseñando un diplomado para trabajar con personas que a su vez trabajan con estas poblaciones afectadas por la violencia. El diplomado consta de 3 módulos en donde se abordan estos temas y se capacitan a los adultos de instituciones para combatir este tipo de violencia. Hoy sabemos que el cerebro es como una esponja,
que absorbe las experiencias pues positivas y negativas. Y cuando hay una experiencia violenta, impacta y modifica la forma en que sentimos, pensamos, nos acordamos, reaccionamos e interpretamos el mundo. Entonces, el mundo pues se interpreta de una manera muy violenta. Cuando se ha detectado que hay violencia, cuando se ha aceptado que es un proceso complicado, decir sí, yo soy una mujer que es violentada y vivo con violencia, además yo me dedico a violentar a mis hijos y también a tratarlos mal, ¿qué se tiene que hacer? ¿A dónde se tiene que ir? ¿A dónde se puede recurrir? Porque en ocasiones esa es la parte de desamparo que se siente y de entender que pues no está solo ni está sola. Sí, cuando una mamá ha experimentado una violencia terrible dentro del hogar, ¿cómo puede cumplir con su rol de proveedora de experiencias positivas? Entonces, nosotros hemos desarrollado un método, una metodología que llega hasta cada hogar de los 350 niños y 150 familias que atendemos para crear junto con la madre un rol de sentirse querida y ser importante para que ella experimente qué es ser una persona querida y así pueda dar a sus hijos un rol materno. En el caso de los padres, pues un rol paterno. Momento de que todos nosotros quienes conocemos hechos violentos, quienes han vivido hechos violentos, pues salgan de ellos y entiendan que no es una forma común y natural de vivir. Y para quienes estén interesados, bueno, pues llámenos 59-220-889 y aquí les daremos todos los datos de Junto con los Niños. Muchísimas gracias, Jorge Villar, director educativo terapéutico de Juconi, Junto con los Niños, por estar con nosotros. Muchas gracias, Arely, y cualquier situación que quisieran atender con relación a la fundación, les voy a proporcionar la siguiente dirección, que es www.juconi.org.mx. Muchas gracias por haberme tomado la llamada. Gracias, Jorge Villar. Hasta luego, Arely. 8:24, ahí tiene usted. No es una cuestión de entender que la violencia, ¿por qué me pega? ¿Por qué me grita? ¿Por qué no me trata bien? ¿Sabe qué? Deje de preguntarse, porque esas mujeres que están en el por qué y por qué y por qué y por qué, pasan años y años y se la viven siendo golpeadas, siendo violentadas, siendo humilladas, y eso es lo que le regalamos a nuestros hijos. Esa es la herencia que le damos a nuestros hijos. No una buena educación, no una buena persona, no es una buena persona, sino que lo convertimos en un hombre y una mujer potencialmente violentos y que maltratan, y que de esta forma, por eso la sociedad no cambia, no se transforma y no mejora. Así es que está usted a tiempo, hombre, mujer, niños que me estén escuchando, estamos a tiempo de parar completamente esta forma de vivir que no es normal y no es común. Eso es lo primero que hay que entender y hay que primero reconocerlo para poder solicitar ayuda. Son las 8:25, continuamos aquí en 88.9 Noticias, información que sirve.